Muy bien, bienvenidos a la serie Ven, sígueme de Quick Media. Estamos cubriendo Doctrina y Convenios. Secciones 98 a 101 hoy. Hay un par de temas que me gustaría que mantuvieran en mente mientras avanzamos. Uno de ellos es la idea de paz sea contigo o paz, estate quieto. Vemos este tema en todas las escrituras, en todas las obras estándar, pero aquí lo encontramos a lo largo de al menos un par de estas secciones. Me resulta muy interesante que este tema se combine con otro tema aquí que es la libertad, o como el Señor lo llama, el principio de libertad. Las cosas están a punto de ponerse serias aquí en el condado de Jackson. Las cosas son realmente mucho peores de lo que José Smith sabe en el momento en que recibe esta revelación, sección 98. Ha habido un ultimátum para que los santos abandonen el condado de Jackson. Al menos un miembro ha sido asesinado. Las granjas han sido tomadas, la imprenta ha sido destruida. Y sabemos por varios diarios y cartas que es mucho peor de lo que vemos aquí en la sección 98. Suceden muchas cosas horribles. Pero lo interesante es que esto ocurre por algunos prominentes ciudadanos de Missouri, y es permitido y tal vez incluso sancionado por las autoridades locales. Y así, aquí en la situación más adversa en la que la Iglesia se ha encontrado, es aquí donde el Señor decide mencionar la Constitución de los Estados Unidos. Y sin embargo, la Iglesia no está siendo protegida por la Constitución. Así que aquí se nos da este ejemplo de, mira, vas a pasar por esta prueba, donde la Constitución no te va a proteger. Y sin embargo, te hago saber que la Constitución fue inspirada por mí, y que necesitas sostenerlo como un ideal y que el principio de libertad detrás de la Constitución es algo que necesita difundirse por todo el mundo. Así que es un momento muy interesante para mencionar la Constitución. Así que abramos aquí en la sección 98. Dice en el versículo 1, en verdad os digo, mis amigos, no temáis. Así que de nuevo, un período tumultuoso. El Señor a menudo dice esto, paz, calma. ¿Verdad? A José Smith en la cárcel de Liberty. Ten un poco de paciencia. Domina la situación. No parece ser solo sobre la adversidad que encuentras aquí, sino cómo reaccionas ante la adversidad. Es dominar, en cierto sentido, a ti mismo, mientras estás en tiempos tumultuosos. No temáis que vuestros corazones sean consolados. Sí, regocijaos siempre y en todo dad gracias. Tiempos difíciles, estás en pruebas, tribulaciones, estás siendo probado, estás siendo puesto a prueba. Asegúrate de dar gracias durante esos momentos. Y similar a José Smith en la cárcel de Liberty, donde nosotros encontramos que en la sección 121 obtenemos algo muy similar aquí en el versículo 3. Por lo tanto, Él te da esta promesa, con un pacto inmutable, de que se cumplirán y todas las cosas con las que has sido afligido trabajarán juntas para tu bien y para la gloria de mi nombre, dice el Señor. Así que creo que podemos adoptar esa declaración para cada uno de nosotros individualmente. Toda la adversidad, todas nuestras aflicciones trabajan para nuestro bien. A veces es difícil mantener eso en mente e imaginar que eso es posible. Pero el Señor obviamente tiene un propósito final con todo esto. Y también pienso que, hasta cierto punto, ese sufrimiento, esa carga de soportar las cargas que se te imponen, o que podrías imponerte a ti mismo, o soportar las cargas de otros, es todo parte de hacer lo que hizo el Salvador. Aquí tenemos la serie Ven, sígueme. Creo que eso no se trata solo de sus enseñanzas, sus parábolas y sus acciones durante su vida, sino más bien, primero y ante todo, creo que es lo que hizo en el jardín de Getsemaní, lo que hizo en la cruz y luego, por supuesto, superar todo con la resurrección del sepulcro. Y así ven, sígueme. Creo que realmente necesita enfocarse en ese ejemplo, donde Él se humilla por debajo de todos, cargando con las cargas de todos. Ese es el costo del amor. Y ese sufrimiento por el que Él pasa. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo. Ahora no podemos exactamente alcanzar su nivel allí.
Pero para llegar a ser más como Él, me parece que esto es parte de lo que vimos en la vida premortal, que realmente elegimos, cuando probablemente podríamos haber elegido un camino más fácil con menos recompensa. Así que sabiendo que íbamos a tener esta adversidad, sabiendo que íbamos a tener pruebas y tribulaciones y sufrimientos, corazones rotos, ¿verdad? Sabíamos que íbamos a pasar por eso. Aún así, lo elegimos. Y de hecho, luchamos una guerra en el cielo para tener ese plan en marcha. Y se nos dio la seguridad de un Salvador, Jehová. Así que, este es el tipo de contexto que Él está construyendo. Todavía hay un par de cosas más. Elementos aquí que Él comienza a construir en este fundamento. En esta sección que se extiende a las demás también. En el versículo 4, y ahora en verdad os digo, con respecto a las leyes del país, es mi voluntad que mi pueblo observe hacer todas las cosas que yo les mando, así que hay dos conjuntos de leyes, ¿verdad? Y en mi mente veo algo similar donde existe el sufrimiento que tienes, pero también está tu elección, tu agencia sobre cómo vas a lidiar con ese sufrimiento. Existen las leyes del país, pero también están las leyes del Señor. Hay leyes temporales y hay leyes espirituales. Y luego en el versículo 5, aquí es donde Él entra en la Constitución. De todos los tiempos, aquí es donde Él lo repasa. Él dice, y esa ley del país, que es constitucional, apoyando ese principio de libertad, en mantener derechos y privilegios, pertenece a toda la humanidad y es justificable ante mí. Esto, idea del principio de libertad, de republicanismo constitucional y democracia constitucional. Esto se supone que debe difundirse por todo el mundo. Esto está inspirado por el Señor, y de hecho lo ha hecho. Creo que tenemos aquí en los EU, la más antigua, Constitución del mundo. Y ha habido, creo, numerosas, no sé el número, constituciones que se han implementado que son similares, no exactamente iguales, pero que han tomado del modelo de la Constitución de EIUU desde 1787. Pero aquí Él está estableciendo ese principio de libertad. En medio de esta tormenta de adversidad dentro de la iglesia. Él continúa. En el versículo 6, por lo tanto yo, el Señor, os justifico a vosotros y a vuestros hermanos de mi iglesia, al apoyar esa ley, que es la ley constitucional del país. Átate a ella, dice Él. Así que esto es realmente interesante para mí porque cuando lo piensas aquí, especialmente, estás recibiendo la oposición y la persecución en Kirtland, pero es mucho peor en el condado de Jackson. Y están pasando por todos estos tiempos horribles y amenazas a sus vidas, perdiendo vidas y siendo embreados y emplumados, y perdiendo sus propiedades y muchas otras cosas horribles que suceden aquí. Y en medio de todo esto, donde los ciudadanos prominentes y los funcionarios del gobierno probablemente están sancionando todo esto, y el gobierno federal, el gobierno de EU, aquí está haciendo la vista gorda. ¿Verdad? Es aquí donde el Señor habla sobre este principio de libertad y la Constitución. Pero la Constitución no está sirviendo a la Iglesia. La Constitución no está cumpliendo con su propósito. Porque la Constitución tiene que pasar por muchas dificultades de crecimiento. Y así, la lección que saco de esto es que independientemente de lo que atraviesen, todavía van a atarse a la Constitución. Por supuesto, hubo muchos problemas incluso al pasar por Nauvoo, tal vez especialmente en Nauvoo, con el gobierno de los Estados Unidos. Y es por eso que Joseph Smith termina postulándose para presidente de los Estados Unidos. Porque no hay protección de ellos. La Constitución no está cumpliendo su función. Y de hecho, Joseph Smith establece lo que llaman el Consejo de los 50, donde realmente está considerando establecer un reino temporal de Dios, separado de la Iglesia, eventualmente hacia el oeste, más que probablemente. Y así, hay varios problemas, pero al final, la Iglesia todavía apoya la Constitución. Simplemente entiende que a veces Estados Unidos es su enemigo, porque no los apoyará. En otras palabras, los funcionarios electos no están defendiendo, junto a la Constitución aquí, no están protegiendo a los miembros de la Iglesia. Bueno, hemos visto eso en muchas otras ocasiones en la historia de Estados Unidos.
especialmente con la esclavitud, y con los nativos americanos y otros grupos minoritarios donde han sido perseguidos, esclavizados, y la Constitución no cumplió con lo que se suponía que debía hacer. Tomó tiempo. Tomó tiempo llegar allí. Y todavía hay algunas pequeñas mejoras que necesitamos hacer. La clave, sin embargo, es que el Señor dice que esto está inspirado por Él, la Constitución. Y así, aunque no está funcionando para los santos, sigue siendo el ideal, sigue siendo inspirador, sigue siendo el principio que se mantiene en alto. Y creo que a medida que vemos diferentes movimientos, ahora, especialmente dentro de los EUU, que están luchando contra la Constitución, aunque puedan haber sido afectados negativamente en ocasiones o sus padres o abuelos o bisabuelos fueron afectados negativamente porque la Constitución de los EUU no se convirtió en lo que es hoy y no maduró hasta ese punto. Creo que debemos tener eso en cuenta. Siempre necesitas mantener en alto ese principio de libertad, como el ideal. Y el Señor dice aquí en el versículo 8, esto se trata de que fuimos creados a imagen de Dios. Él dice, yo, el Señor Dios, te hago libre. Por lo tanto, sois verdaderamente libres, y la ley también os hace libres. Así que la verdad os hará libres, ¿verdad? Es que estamos hechos para ser libres. En otras palabras, necesitamos agencia. Y necesitamos un sistema de gobierno que brinde apoyo y protección para nuestra agencia, tanto como sea posible. Ahora, obviamente podemos tomar algunas malas decisiones que afectan negativamente a las personas, y deben existir leyes para eso. Pero un sistema que no te obligue en todas tus decisiones y que de hecho te permita crecer con tu propia agencia. Así que de nuevo, el principio de libertad y ser hecho libre es un principio clave del Evangelio. Lo vemos a lo largo del libro de Mormón. Ahora aquí en el versículo 12 obtenemos, porque Él dará a los fieles línea sobre línea, precepto sobre precepto, y te probaré y te demostraré con esto. Ahora, ¿por qué un Dios amoroso necesita probarte? ¿Por qué necesita ponerte a prueba? Puedes ver cómo el mundo miraría eso y diría, ¿sabes? Eso no es un Dios amoroso. Eso es un Dios cruel. Dios que quiere jugar un juego contigo. Pero ese no es el punto, ¿verdad? El punto es que, si miramos atrás a Dos Nefi, de Lehi, el filósofo, y entendemos el concepto de oposición en todas las cosas, necesitamos elección, necesitamos albedrío, para que podamos ser probados como dignos de recompensas. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa no es solo un regalo que se nos da, es en quién nos estamos convirtiendo. Y así, con esa elección y con ese albedrío, podemos crecer y podemos aprender. Y podemos llegar a ser más como el Salvador, más como nuestro Padre Celestial y Madre. Y nuevamente, en el versículo 14 aquí, encontramos algo muy similar a lo que dice sobre la paz. Estad quietos, sed consolados. Por lo tanto, no temáis a vuestros enemigos. Porque he decretado en mi corazón, dice el Señor, que os probaré en todas las cosas, si permanecerás en mi convenio. Es como lo que el Señor dice sobre los lamanitas con los nefitas, ¿verdad? Los lamanitas estarán allí para ponerte a prueba. Ellos serán tu oposición. Y así seremos probados en todas las cosas para ver si vamos a permanecer en el convenio, si vamos a seguir en el camino del convenio, incluso hasta la muerte, para que pueda ser hallado digno. Bueno, quiero ser hallado digno. Quiero crecer. Quiero ser algo mejor mañana de lo que soy hoy. Y entiendo, aunque no es fácil, que eso significa que voy a tener adversidades y que voy a tener pruebas. Y necesito ver cómo manejo esas cosas. ¿Qué decisiones voy a tomar a partir de esas pruebas y esa adversidad? Y cómo de alguna manera puedo tener paz en esas circunstancias. ¿Cómo puedo, en cierto sentido, dominar esa adversidad dentro de mí? Ahora, aquí en el versículo 17, me encanta cómo él se mueve hacia esto aquí. Estamos hablando de Sion aquí, el condado de Jackson, y el templo que no fue construido. Recuerden, se suponía que debían construir el templo. El templo es el lugar de reunión, es el lugar de Sion. Y por lo tanto es el lugar de convertirse en uno.
Y aquí en el 17 dice, déjenme retroceder, vayan al 16. Por lo tanto, renuncien a la guerra y proclamen la paz, y busquen diligentemente volver los corazones de los hijos a sus padres y los corazones de los padres a los hijos. Bueno, eso es realmente una frase del templo, ¿verdad? Eso trata de, quizás más que solo el sellamiento y hacer la obra del templo, pero se trata de convertirse espiritualmente en uno a través de esa obra del templo. Y temporalmente también, podría verse como una reunión temporal. Y 17 es lo mismo, lo apoya. Dice, una vez más, los corazones de los judíos bajo los profetas, uniéndolos, ¿verdad? Porque los profetas fueron apedreados. De eso es de lo que está hablando. Si vuelves a Mateo 23, verás que esa es la referencia. Y los profetas bajo los judíos. No sea que venga y hiera toda la tierra con una maldición, y toda carne sea consumida ante mí. Así que podemos ver eso allí como una versión de la oración intercesora. En Juan 17. Sabes, mis discípulos, deseo que se vuelvan uno conmigo como Padre. Yo soy uno contigo. ¿Verdad? Es la misma idea, los judíos volviéndose uno con los profetas nuevamente. Y esa estructura jerárquica regresando entonces al Salvador y luego al Padre. Y vemos eso nuevamente, apoyado aquí en 18. No dejen que sus corazones se turben. Ahí está de nuevo. Paz, calma. Aprende a lidiar con la adversidad. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ahora, lo que creo que él quiere decir aquí no es que haya diferentes reinos. Creo que está diciendo que hay un lugar para todos. Para todos los que lo deseen. Y he preparado un lugar para ti. Y donde mi Padre y yo estamos, allí estarás también. Eso es echad, ¿verdad? Eso es unión, eso es convertirse en uno. Así que ahí obtenemos la referencia del Padre y el Hijo juntos, y luego el resto de nosotros al convertirnos en uno con ellos. Muy centrado en el templo, se trata de reunir. Por eso él menciona la paz contra la guerra y rechaza la guerra. La guerra se convierte en una ruptura, es romper enites. Es una desintegración. Mientras que la reunión de Israel y el templo, que representa el punto central para eso, como el árbol de la vida, es el punto de reunión para todos, para convertirse en uno. Muy bien, ahora quiero moverme completamente a la sección 101, y vamos a ver una especie de estos extremos de 98 y 101, que siguen con este mismo tema. Esto también trata mucho sobre el condado de Jackson y la persecución que están atravesando. Y así hay temas similares que el Señor nos trae aquí, en la sección 101. Él añade algo más aquí. Él dice aquí en el versículo 4, por lo tanto, deben ser castigados y probados, al igual que Abraham, quien fue mandado a ofrecer a su único hijo. Yo añadiría a Sara también. ¿De acuerdo? Así que de nuevo necesitan ser castigados. Entonces, es una cuestión de por qué son castigados. Bueno, sabemos que el Señor castiga a aquellos que ama. Y Él castiga incluso a aquellos que van por el camino correcto. Mira toda la increíble adversidad que los primeros santos van a atravesar. ¿No están haciendo lo correcto? Bueno, hasta cierto punto, pero Él está creando un pueblo que debe tener un legado que va a perdurar hasta nuestros días. Y por eso los va a pasar por el horno. Y también es porque no cumplen con todo. Así que están siendo castigados porque no cuidaron del templo como se suponía que debían construirlo. Y ese es el centro de ser uno. Ese es el centro de la reunión. Ahora van a ser separados aquí. Él dice aquí en el versículo 5 que todos aquellos que no soporten el castigo sino que me nieguen no pueden ser santificados. Entonces, de nuevo, ¿es este un Dios amoroso? Sí, es un Dios amoroso. Es un amor duro. ¿Y por qué necesitas amor duro? Porque necesitas poder crecer. De lo contrario, no se te está dando una oportunidad. Sin adversidad, no tenemos oportunidad. No estoy diciendo que debas acumular adversidades. Hay un límite de lo que podemos soportar. Y ciertamente debe haber felicidad y alegría en nuestras vidas. Pero el castigo, ya sea por nuestras propias decisiones o por las decisiones de otras personas, esas cargas van a caer sobre nosotros. Y al igual que el Salvador soportó cargas con las que no tenía nada que ver, nosotros debemos hacer lo mismo. Necesitamos seguirlo. Hay un proceso de purificación hasta cierto punto allí.
Y creo que hay, si piensas de nuevo, vuelvo a la sección 121. Y el Señor diciéndole a José Smith, mira, aún no te has convertido en Job. Esto es difícil, pero ni siquiera eres como Job. Y ciertamente vas mucho más allá, infinitamente más allá aquí. No has llegado al punto por el que yo he pasado. ¿Por qué diría eso? No creo que esté diciendo, mira, quiero decir, no te compares conmigo. Creo que lo está poniendo en la misma línea. ¿Verdad? Él está diciendo, pasé por una cantidad inmensa. Necesitas pasar por un poco. Necesitas pasar por un poco porque esto te va a formar. Y esto te va a hacer una mejor persona. Y te va a probar. No solo ante el Señor, creo, sino también ante ti mismo. ¿Verdad? Te demuestra a ti mismo quién puedes ser y qué puedes superar. Ahora quiero moverme hasta los versículos 77 al 80. Y nuevamente, llegamos aquí a la idea de la Constitución y de la libertad aquí. Y luego quiero vincular a Ireneo, quien es, creo que es un segundo siglo. Padre de la Iglesia, ¿verdad? Un padre de la Iglesia primitiva que en realidad tiene muchos escritos similares a los que tenemos en el Evangelio y en nuestras escrituras modernas. Esto es lo que dice en el 77. Según las leyes y la constitución del pueblo que he permitido que se establezcan, y deben mantenerse para los derechos y la protección de toda carne, de acuerdo con principios justos y santos. ¿Verdad? Así que la constitución. Él ha permitido que se establezca. De nuevo, más confirmación aquí. Y nuevamente, esto es durante el tiempo de la Constitución no funcionando para ellos. Y también es de acuerdo con principios justos y santos. Así que esto es inspirado. Por lo tanto, debemos proteger la Constitución. En el 78, para que cada hombre pueda actuar en doctrina y principio en relación con el futuro, según la agencia moral que le he dado. Así que la Constitución te ayuda con tu agencia. Te ayuda a elegir por ti mismo, especialmente una libertad de religión sería importante. Para que cada hombre sea responsable de sus propios pecados en el día del juicio. Así que no es solo para que puedas elegir lo que quieras. Es para que también puedas elegir y sufrir o disfrutar las consecuencias de esas decisiones. Eso significa que habrá una gran cantidad de variables en elecciones, decisiones y resultados para las personas. Habrá una variable. No es una igualdad plana para todos al final. Y esa es la diferencia. Es como lo mencioné antes. Eso es lo que dijo el presidente Oaks. ¿Verdad? Estoy parafraseando. La igualdad de Dios es la igualdad de oportunidades. No la igualdad de resultados. Es una diferencia muy grande. En esos dos extremos del espectro. Ahora, ¿qué necesitas en el medio? Necesitas caridad. ¿Verdad? No puedes simplemente vivir y dejar vivir. No puedes simplemente decir, bueno, la oportunidad está disponible para todos y que gane el mejor. ¿Verdad? Así no es como funciona. Así no es como funciona el plan de salvación. Quieres toda la oportunidad del mundo y luego necesitas caridad, donde tomamos nuestras propias decisiones individuales. Nos mantenemos como individuos. Pero luego la caridad nos une a la familia y al grupo, a Sion. Y eso nos lleva a través de las 4 fases del sacerdocio de las que he hablado anteriormente. Y luego en el 79, por lo tanto, no es correcto que ningún hombre esté en servidumbre uno con otro, así que podemos decir que es un principio de la Constitución y la Declaración de Independencia. Por supuesto, a Estados Unidos le toma hasta la Guerra Civil en la década de 1860 para llegar a la emancipación para todos. Y luego otros 100 años hasta que llegamos a la Ley de Derechos Civiles. Así que hay un tiempo de reunir a todos donde han estado separados. Se trata de convertirse en uno solo. Y nuevamente, aquí en esta situación, es una cuestión de que todavía, aunque la Constitución pueda haber sido negativa para algunos o solo disponible para algunos, sigue siendo el ideal. Todavía está inspirada por Dios. Y por eso todos deberíamos mirarla. Ahora, en conclusión, hemos hablado mucho sobre esta idea del templo, de ser reunidos como uno, que va de la mano con la idea de la agencia. Porque la agencia
La agencia adecuada es lo que va a lograr la reunión. Tenemos que tener buenas opciones que requieren caridad. Requiere ser probado. Requiere superar. Requiere levantar a los demás y llevar sus cargas. Así que la libertad es una parte muy importante de esto. Y vemos que la agencia a lo largo de las edades y a lo largo del plan de salvación ha sido lo más importante para el Señor y para nuestro Padre Celestial. Podemos mirar la guerra en el cielo. ¿Sobre qué fue esa lucha? Fue una lucha por la agencia en gran medida, ¿verdad? Y así tenías de un lado a Cristo, Jehová, el árbol de la vida, por así decirlo, y del otro lado, algo más que nos iba a obligar a ser más de lo mismo, a no tener las variables, tener equidad en los resultados, porque quitaría la elección, al menos en cierta medida. Y luego, en el jardín del Edén, tenías el árbol de la vida allí, y luego tenías el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tenía que haber una decisión, una elección. Tenías que ser probado. Y aunque iba a haber una caída, el Señor no impide que alguien lo haga. Él dejó que Eva eligiera. Y luego, en el sueño de Lehi, nuevamente, el árbol de la vida, la doctrina de Cristo, como creo que es, y el gran y espacioso edificio. Puedes elegir a dónde vas a ir. Puedes elegir qué camino va a tomar tu vida hacia adelante. Ahora, si vamos a Mateo 23 aquí, esto une mucho de esto aquí. Obtenemos más sobre la reunión y la libertad aquí. 37. Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos juntos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis? Así que hay dos cosas importantes aquí. Tenemos la reunión en el templo, convirtiéndose en uno. Un solo pueblo, Sión. Y José Smith dice que esto es una referencia al trabajo del templo. Así que no es solo una reunión de temporalmente aquí en la tierra, sino que es una reunión de aquellos al otro lado del velo, a través del trabajo del templo también. Y luego algo importante aquí que Ireneo repasa, con lo que él llama la ley de la libertad. Tenemos aquí al Señor diciendo, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no quisisteis. Así que, en otras palabras, el albedrío es clave. Puede que necesites tomar la decisión tú mismo. El Señor no obliga a nadie aquí a reunirse. Él no está obligando a nadie a reunirse. No está obligando a nadie en el condado de Jackson a reunirse para construir el templo. Te está diciendo que lo hagas, pero no te va a obligar a hacerlo. Tendrás tu propia elección. E Ireneo se da cuenta de esto. Y esto es lo que dice. Porque Dios hizo al hombre libre desde el principio. No sé si él sabe esto o no, pero ese es el consejo en el cielo, el principio. Porque Dios nunca usa la fuerza. Él puso en el hombre el poder de elección, al igual que en los ángeles. Gloria y honor, dice él, a todos los que hacen el bien. Y se lo merecen porque podrían haber hecho el mal. Así que la gloria y el honor solo están ahí, porque tuvieron la opción de hacer el mal y eligieron no hacerlo. Si la opción no está ahí, no hay recompensa, no hay crecimiento, no hay forma de avanzar. Él continúa, ahora bien, si Dios hizo a algunos hombres buenos y a otros malos, lo cual es la esencia de la predestinación, diríamos. Simplemente por naturaleza, no habría nada loable en su virtud ni censurable en su vicio. Así que si alguien es justo, es como si el diablo me obligara a hacerlo. Soy una mala persona, así que no tengo opción de hacer esto. Estoy predestinado para estas cosas. Muchos de los nuevos ateos te dirían lo mismo. Todo está en tus células. No tienes agencia, no tienes decisión. Así que si eres bueno o malo es todo por tu ADN, tu genética y tus células. No creen en el libre albedrío. Ireneo continúa. Siendo esa su naturaleza, no podrían actuar de otra manera. Pero dado que a todos se les da por igual el poder de hacer el bien o el mal, exactamente como elijan, son justamente alabados o culpados por lo que hacen. Está bien, entonces, de nuevo, las consecuencias que obtenemos espiritualmente y a menudo temporalmente
tienen todo que ver con nuestra agencia y nosotros eligiendo qué camino vamos a seguir. Es el discurso de Lehi. En 2 Nefi 2. Oposición en todas las cosas. Hay una caída, hay un Salvador. Hay oportunidad para que crezcamos. Y no podríamos hacerlo, no podríamos tener gozo. 2 Nefi 2:25. Los hombres existen para que tengan gozo, sin poder elegir bien. Pero eso también significa que podemos elegir mal. Y así Ireneo toma esto de Mateo 23, de la reunión de los polluelos. Y traté de reunirlos, pero no todos quisieron reunirse. No quisieron. Él ve esto y reconoce que esta es la ley del Señor. Es la ley, como él la llama, la ley de la libertad. Y es parte de todo el plan. Así que donde los primeros santos tenían albedrío, podían elegir por sí mismos. Podían elegir reunirse o separarse. Hay más verborrea que no mencioné sobre la guerra, ¿verdad? Y si deberíamos o no participar en la guerra. La ley de la guerra, por así decirlo. Se trata de reunirse, y el albedrío tiene todo que ver con esa reunión. Como lo llama Ireneo, la ley de la libertad. Como lo llama el Señor, el principio de libertad que se encuentra en la Constitución de los EU. Y se trata de mantener ideales, aunque a veces, a menudo, porque no siempre las mejores personas nos representan. Pero mantenemos esos ideales del principio de libertad, aunque no nos sirva todo el tiempo, porque está inspirado por el Señor. El Señor intenta reunirnos, como una gallina reúne a sus polluelos, pero no nos va a obligar. Tenemos nuestras propias decisiones que tomar. Podemos reunirnos en Israel, podemos ayudar a reunirnos en Israel, o podemos elegir algo diferente. La buena noticia es, aunque hay un inconveniente en eso, es que todo está en nuestro poder, y que el plan de salvación, el plan de felicidad, nos da la oportunidad de llegar a ser como nuestros padres celestiales. Hablaremos la próxima vez.